A 25 años de la elección que cambió la historia política de México, se dio un mensaje de Vicente Fox, el presidente que pasará a la historia como el primero de la alternancia en la democracia mexicana. Y bueno, la verdad es que pues del PRI hay cantidad de libros, cantidad de análisis, y que queramos o no, tocayo, es parte de la historia de México, es parte de la vida cotidiana del mexicano, porque el PRI dominó nada más ni nada menos que 70 años donde prácticamente en esa totalidad de años estuvo al frente y dominó todas las estructuras del Estado mexicano, que se dio a diferentes fases del priismo a lo largo de estos 70 años, y que tuvo relevancia dos cosas que heredamos y seguimos heredando a estos 25 años del final del priismo en México y de su hegemonía, ¿no? Que es el Estado corporativista, el Estado mexicano corporativista, y el presidencialismo, ¿no? O sea, esa es la herencia, parte esencial del priismo, y es la herencia que va a dejar al Estado mexicano esta figura del priismo. Y bueno, Vicente Fox habló de estos 25 años del triunfo histórico, que sin duda sí marcó historia, sí marcó un hito en la política mexicana, pero acá soy un poco escéptico y yo no comparto tanto los bombos y platillos y flores que se echa Vicente Fox, porque si bien dio espacio a la alternancia, a cambiar de partido político, a cambiar de personajes, de sujetos políticos, pues en esencia no transformó mucho el modo en que se venía gobernando, ¿no? Muchos hablan de que el PRI empezaba o dio mucha institucionalización en el marco latinoamericano. Había golpes de Estado, había conflictos armados abiertos, y que el PRI contuvo todo eso, ¿no? Y que dio una estabilidad institucional a lo largo de todo el siglo XX, pero el tema es a qué costo, ¿no? Porque pues el PRI se le tiene que ligar inmediatamente a la represión, al autoritarismo, y que pues mucho de eso fue mutando y pasando a través de generaciones y de sexenios, que también Vicente Fox no fue la excepción, ¿no? Muchas de las estructuras del priismo se cambiaron de nombre y siguieron prácticamente intactas en el sexenio de Vicente Fox. Y pues desgraciadamente fue un proceso que desilusionó a muchos mexicanos, que sí, desde el 86 se venía pugnando por un cambio en el régimen, que yo creo que esa elección histórica fue lo que empezó a marcar el deterioro del PRI, y que a partir de ahí sufrió crisis internas, crisis externas, que no le permitieron al partido sostener más el poder, que pues tuvieron que obligar a las élites políticas a poner a un títere como fue Vicente Fox. Y que bueno, en lo particular creo que el Partido Acción Nacional ha tenido los candidatos pues más títeres que pueden existir, mi tocayo, porque pues bueno, pusieron a Vicente Fox, pusieron a Felipe Calderón, querían poner a Ricardo Anaya, querían poner a Xóchitl Gálvez, ¿no? Y con este último ejemplo, pues así de crédulos nos creen, ¿no? O sea, creer a poner un monigote ahí que pues le inyectan mucho dinero, una cuestión mediática, creen que pueden sacar una campaña presidencial, que pueden llamar a una transformación, cuando realmente pues lo que hacen es una alternancia, pero sin mucha transformación, ¿no? Y creo que eso es algo que va a diferenciar con López Obrador, que con López Obrador sí hay una alternancia más real, sí hay cambios estructurales de forma, pero desgraciadamente tampoco le puedo echar muchas flores a López Obrador y a la 4T, porque sigue pasando que aunque hay una alternancia de partido político y que ya no es el partido hegemónico el PRI, pues básicamente sigue el mismo régimen político económico que dejó las últimas expresiones del PRI, ¿no? Que bien sabemos que desde la Madrid, pasando por Salinas, incluso hasta por Enrique Peña Nieto, pues siguió este modelo neoliberal, y que básicamente ese sistema se sigue y este modelo económico se sigue sosteniendo hoy por la 4T, ¿no? Entonces también hay varios asteriscos que le podría poner ahí a López Obrador, pero sin duda
es algo histórico a recordar que un 2 de julio, pero del año 2000, pues empezó la sepultura del Partido Revolucionario Institucional, que dominó todo un país y que ahora solo tiene 2 gobernaturas, y que pues básicamente tiene un líder que le está haciendo todo el trabajo a la 4T, ¿no? No necesitan minar ni sabotear al PRI, porque el PRI tiene a Alito Moreno y pues solito se está poniendo el pie, solito se está dando un balazo, y probablemente, mi tocayo, yo creo que en unos años nos va a tocar ver la extinción al fin del Partido Revolucionario Institucional, que fue parte de la historia de México, o es parte de la historia de México, y que pues finalmente va a quedar en los libros de historia, donde esperemos no regrese otra vez. Y pues finalmente creo que no deberíamos subestimar a ningún enemigo, pero yo deseo de verdad que el PRI se extinga pronto y podamos ver ese suceso, mi tocayo. Yo también deseo que se extinga el PRI. Lamentablemente el priismo se queda en Morena, en el PAN, en el PT, en Movimiento Ciudadano. Y creo que es importante hacer esta reflexión de los 25 años de la derrota del PRI, que durante 72 años gobernó consecutivamente en México, prácticamente 3/4 partes del siglo XX mexicano. Y la reflexión es de que esto se explica a partir de un proceso de lucha política intergeneracional, que no nada más es una lucha política electoral, conlleva a entender que es un proceso de construcción que va desde las huelgas estudiantiles, de los médicos, la huelga de los estudiantes, va desde la lucha sindical, que va desde ferrocarrileros, va desde la cuestión de líderes de trabajadores de la industria minera, va de trabajadores de, por ejemplo, de las rutas de transporte público, va con la lucha política por la vía armada, que en su momento era una alternativa para el cambio político y que tuvo su máximo auge en los 60s y 70s de nuestro país, va con la movilización de grupos sociales que exigían mayor cantidad de prestaciones y derechos, va con la participación política de nuevos partidos políticos que pasaron formalmente a competir en el sistema electoral mexicano con la reforma del 77. Es decir, entender la derrota del PRI en el año 2000, tenemos que entender lo que ocurrió en muchas etapas históricas de los movimientos políticos, sindicales, sociales, académicos, de las organizaciones civiles. Y ese es lo que yo le quiero dar de mensaje de humildad a los actores políticos, a los militantes de Morena, porque muchas veces ellos se consideran que la transición democrática empezó en el año 2018, cuando López Obrador ganó en el 2018, o que la lucha política por un mejor cambio fue a partir del surgimiento del liderazgo de López Obrador, que podríamos decir que dio su escala nacional en el año 2000, cuando se convirtió en jefe de gobierno, cuando compitió en el año 2006, 2012 y que obtuvo el triunfo en el 2018. Evidentemente también es parte de esa lucha política para entender lo que ha habido un cambio de transición política, o sea, pero no olvidemos que son también la herencia de la lucha de lo que fue en su momento el liderazgo que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas, de la participación política del PRD antes de que se vendiera a las élites políticas y económicas neoliberales, y obviamente todo lo tenemos que conjugar para que se hicieran un sinfín de reformas político-electorales, la reforma del 77, la reforma electoral de 1996, y eso puede explicar cómo sistemáticamente la oposición fue ganando gobernaturas. En el 97 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, se ganó la Ciudad de México por parte de un partido de oposición de izquierda, con Cuauhtémoc Cárdenas. También se empezaron a dar los primeros triunfos del PAN en algunas gobernaturas norteñas, en el Bajío, y esto es un proceso de lucha histórica. Siempre me gusta a mí recordar de que, al igual como Newton decía que él hizo grandes descubrimientos porque se subió en hombros de gigantes, hablando de otros físicos, científicos, otros pensadores de ciencias exactas, pues también así es la lucha política que te toca en tu generación y que le tocó a los 80, 70, 60, en la transición del año 97, en el 2018, o los primeros intentos de conquistar la lucha del poder político por la izquierda electoralmente hablando en el 2006, 2012. Pues todo esto es porque te subes en la lucha política de otras generaciones, de grupos políticos, sindicales, movimientos sociales, y que son líneas de continuidad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta
porque actualmente Morena tiene el respaldo popular, tiene el apoyo de los votantes, tiene prestigio por parte de las clases medias, clases bajas, pero si más adelante Morena se llega a descomponer y se convierte en un partido hegemónico que no escucha a las mayorías, a las de abajo, pues se puede convertir en lo que en su momento tuvo la hegemonía política y el control político del PRI. Entonces, eso no lo debemos olvidar, porque si más adelante se tiene que dar la lucha al interior de Morena o con otros partidos políticos para que no se dejen a un lado las banderas, de lucha social, de mayor distribución de la riqueza, de la libertad que debe haber en términos políticos, de la democracia, pues vamos a tener que recordar las luchas que hubo a lo largo del siglo XXI y en el siglo XX, porque es importante tener un criterio político crítico, no nada más ser como Vicente Fox, que se avienta un discurso donde él piensa que con su triunfo nació la democracia y no hace este análisis de cómo fueron un proceso de luchas de diferentes sectores políticos y sociales de México y diferentes etapas de presión y de apertura y de represión, como tú lo hiciste al inicio de tu intervención. Entonces, vale la pena hacer esta análisis para que Morena, los morenistas, la gente de izquierda, tenga conciencia de que la lucha política son la continuidad de otras generaciones para el beneficio de las mayorías, y que en el contexto del cambio político se tiene que entender que son periodos de larga data, no son tan cortos como puede ser la vida de un ser humano, sino que son procesos sociales muy, muy largos, tocayo. Así es, finalmente pues que la izquierda y el pueblo en su conjunto no se duermen en sus laureles, ¿no? Con esta sensación de bienestar y de democracia por parte de la Cuarta Transformación. No olvidar que el PRI finalmente salió de la institucionalización de una revolución, de un movimiento armado y popular, y que bueno, Morena, aunque no es nacido de un movimiento armado popular, sí es de muchas luchas populares, y que se puede institucionalizar, lo está haciendo, se puede burocratizar y se puede derechizar, como también lo hizo el PRI. Entonces, pues como siempre, amigos, ustedes tienen la mejor opinión. Háganos saber qué opinan en los comentarios, compartan este video con quien creen que les pueda gustar. Nos vemos la próxima vez.